La lluvia caía como cuchillo sobre el cementerio de Jardines del Recuerdo en la Ciudad de México. Valeria Sánchez observaba desde su paraguas negro cómo su esposo Diego se retorcía dramáticamente frente al ataúd de caoba brillante, donde descansaba doña Remedios Castellanos, viuda de Herrera. Sus sollozos resonaban por toda la explanada, tan perfectamente ensayados que hasta el cura parecía conmovido. Pero Valeria conocía la verdad. Después de 12 años de matrimonio, había aprendido a leer cada gesto, cada mentira, cada máscara que Diego se ponía dependiendo de la audiencia. Y este llanto era tan falso como sus promesas de amor eterno el día de su boda. Era un ángel en la tierra, gemía Diego mientras abrazaba a una tía lejana que apenas conocía. Mi madrecita adorada, la mujer que me dio todo en la vida. Valeria apretó su bolso con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Todo? Diego había odiado a su madre durante años. Lo había escuchado innumerables veces. En las noches de borrachera, maldecirla por no haberlo defendido de su padre alcohólico, por permitir que creciera en un infierno de golpes y gritos. Ojalá se muera pronto y me deje lo que me corresponde, había dicho apenas 3 meses atrás, después de otra de sus peleas telefónicas. Ahora esa mujer estaba muerta. 72 años, ataque al corazón fulminante mientras dormía. Eso decía el certificado de defunción firmado por el doctor Fermín Soto, médico de cabecera de la familia desde hacía décadas. La licenciada Patricia Montoya, abogada de doña Remedios, se acercó con pasos calculados. Era una mujer de unos 50 años, cabello gris perfectamente cortado en un bob elegante, traje sastre negro que gritaba dinero. Sus ojos grises eran fríos, analíticos, como los de una ave rapaz evaluando a su presa. Señor Herrera, señora, dijo con voz profesional, pero no exenta de cierto tono condescendiente. Lamento muchísimo su pérdida. Mañana a las 10 de la mañana en mi despacho para la lectura del testamento. Es importante que ambos estén presentes. Diego asintió sin dejar de sollozar, pero cuando la licenciada se alejó, Valeria vio algo que le erizó la piel, una sonrisa. Pequeña, fugaz, pero inequívoca. Diego había sonreído. El resto del funeral pasó en una nebulosa de condolencias vacías, abrazos incómodos, y el persistente olor a tierra mojada y flores marchitas. Valeria contó mentalmente, había quizás 50 personas. Para una mujer que supuestamente había sido tan querida, era una concurrencia mediocre. La mayoría eran conocidos lejanos, vecinos curiosos, y algunos empleados antiguos de la empresa familiar que doña Remedios había vendido hacía una década. No había lágrimas sinceras excepto las de Lupita, el ama de llaves de doña Remedios durante 30 años. La anciana sollozaba desconsolada, aferrándose al brazo de su hija. Era tan buena, tan generosa, repetía entre gemidos. No merecía morir así, tan sola. ¿Sola? Valeria frunció el ceño. Doña Remedios vivía rodeada de personal. Lupita, un jardinero, un chofer, una cocinera. ¿Por qué Lupita decía que murió sola? Cuando finalmente bajaron el ataúd y echaron las primeras paladas de tierra, Diego dejó caer un ramo de rosas blancas con un dramatismo digno de telenovela. Descansa en paz, mamá. Tu hijo te amó hasta el último momento. Mentiroso, pensó Valeria. Mentiroso, manipulador, y ahora, con 90 millones de dólares esperándolo. Probablemente el hombre más peligroso que había conocido. Esa noche, en la mansión de las Lomas que habían comprado con el último préstamo que Diego le había sacado a su madre, él no lloró. Se sirvió un whisky de Malta de 30 años. Se recostó en el sillón de cuero italiano, y sonrió abiertamente. Mañana todo cambia, vale, todo. Valeria no respondió. Se fue a la habitación de huéspedes, donde había estado durmiendo los últimos 6 meses, y se sentó frente a su laptop. Algo no cuadraba, y ella iba a descubrir que el despacho de la licenciada Montoya estaba en Santa Fe, piso 32 de una torre de cristal y acero que reflejaba el sol matutino como un espejo. El interior era exactamente lo que Valeria esperaba. Madera de nogal, libros jurídicos encuadernados en piel, cuadros abstractos carísimos que no significaban nada, y ese olor particular a dinero viejo y poder. Diego llegó 15 minutos tarde, oliendo a la loción cara que solo usaba para ocasiones especiales. Llevaba su traje Hugo Boss azul marino, camisa blanca impoluta, corbata de seda. Parecía un ejecutivo exitoso, en lugar de lo que realmente era un hombre que no había trabajado un día honesto en su vida. Buenos días, licenciada, dijo con voz melosa, mientras se sentaba en uno de los sillones de cuero frente al escritorio masivo. Disculpe la demora, el tráfico en Reforma es una pesadilla. La licenciada Montoya no sonrió, simplemente consultó su Rolex de oro. Los esperaba a las 10.
Son las 10:17 Cuen. Sí, bueno, como le digo, hay otra persona que debe estar presente antes de comenzar, interrumpió la abogada. Debería llegar en cualquier momento. Diego frunció el ceño. Otra persona. ¿Quién? Mi madre no tenía más familia que yo. Valeria vio algo cruzar el rostro de la licenciada. ¿Diversión? ¿Satisfacción? Era difícil saberlo con esa máscara de profesionalismo que mantenía. El intercomunicador en su escritorio sonó. Licenciada, el señor Herrera Castillo está aquí. Hágalo pasar. Diego se puso rígido. Herrera Castillo, ese no es. Yo soy Diego Herrera López. Lo sé perfectamente, señor. La puerta se abrió, y entró un hombre que hizo que Valeria contuviera el aliento. Era alto, quizás 1.85, con el mismo cabello negro azabache de Diego pero más espeso, sin las entradas que Diego disimulaba con minoxidil. Tenía quizás 36 años, ojos café oscuro inteligentes, y una presencia que llenaba la habitación sin esfuerzo. Vestía informal pero elegante, jeans oscuros, camisa gris, saco deportivo. Buenos días, dijo con voz tranquila y acento norteño. Soy Sebastián Herrera Castillo. Diego se levantó como impulsado por un resorte. ¿Quién carajos eres tú? Diego, siéntese, ordenó la licenciada Montoya con tono que no admitía réplica. Todo será explicado durante la lectura. Diego obedeció, pero su pierna no dejaba de moverse. Ese tic nervioso que Valeria conocía demasiado bien. Solo lo hacía cuando estaba asustado, o cuando planeaba algo terrible. La licenciada Montoya abrió un sobre color crema con el sello de cera rojo todavía intacto. Sacó varios documentos, los acomodó frente a ella con precisión quirúrgica, y comenzó a leer con voz clara, y sin inflexiones emocionales. Yo, María de los Remedios Castellanos, viuda de Herrera, mexicana mayor de edad, en pleno uso de mis facultades mentales y libre de cualquier coacción, declaro como mi última voluntad lo siguiente. Valeria dejó de prestar atención a las formalidades legales. Sus ojos se movieron por el despacho, y se detuvieron en una fotografía, en un marco de plata sobre una repisa lateral. Era reciente, claramente tomada con un celular, pero impresa y enmarcada con cariño. Doña Remedios sonreía ampliamente, con ese brillo en los ojos que Valeria rara vez le había visto. A su lado estaba el hombre que acababa de entrar, Sebastián, rodeándola con el brazo en un abrazo protector. Detrás de ellos, dos niños pequeños sonreían a la cámara. Después de saldar todas mis deudas, donaciones caritativas y gastos funerarios, el monto total de mi patrimonio asciende a 90 millones de dólares estadounidenses, incluyendo propiedades, inversiones y valores. Diego se inclinó hacia adelante. Su respiración se había vuelto audible. Valeria podía ver el sudor formándose en sus sienes, a pesar del aire acondicionado. Y es por ello que, después de mucha reflexión y considerando las circunstancias de mi vida, dejo la totalidad de mi fortuna, sin restricciones ni condiciones, a mi hijo legítimo y bien amado. El silencio en la oficina era tan denso que Valeria podía escuchar su propio corazón latiendo. Sebastián Herrera Castillo, nacido el 15 de marzo de 1988 en Guadalajara, Jalisco, hijo mío y de Roberto Correra Sánchez. El mundo se detuvo. Diego se levantó tan violentamente, que su silla rodó hacia atrás, y chocó contra la pared. Esto es una maldita broma. Siéntese, señor López, dijo la licenciada sin inmutarse. No me voy a sentar. Yo soy su hijo. Yo, Diego Herrera. Ese hombre es un impostor. Diego Herrera López, corrigió la licenciada con énfasis en el apellido. Hijo de Remedios Castellanos y José Luis López Guerrero, nacido en 1980. Su madre se divorció de José Luis en 1985. En 1987, ella contrajo matrimonio con Roberto Correra Sánchez en Guadalajara. En 1988, nació Sebastián. Por complicaciones en el parto y una severa depresión posparto, sumado a problemas económicos graves, Remedios tomó la difícil decisión de dar a su bebé en adopción. Diego temblaba de ira. Eso es mentira. Mi madre nunca se volvió a casar. Nunca tuvo otro hijo. Sebastián habló por primera vez, su voz calmada pero firme. Sí lo hizo, y sí lo tuvo. Tengo el acta de nacimiento, el acta de matrimonio, y los documentos de adopción. Todo es legal y verificable. Los documentos están aquí, continuó la licenciada deslizando una carpeta sobre el escritorio. Puede revisarlos con sus propios abogados, si lo desea, señor López, pero le aseguro que todo está en orden. He verificado personalmente cada documento con 3 notarios diferentes. Diego se abalanzó sobre el escritorio, pero Valeria lo detuvo.
agarrándolo del brazo. Diego, por favor. Él se soltó con violencia. Suéltame, este bastardo me está robando mi herencia. Su madre fue muy clara, dijo la licenciada con voz de acero. Sebastián es su hijo biológico. Fue dado en adopción legalmente, y ella lo buscó hace 3 años para reconocerlo. Ha sido parte de su vida desde entonces. 3 años. Explotó Diego. ¿Me estás diciendo que mi madre tuvo relación con durante 3 años, y nunca me dijo nada? Ella tenía sus razones. Intervino Sebastián. Su calma era desconcertante. Y después de conocerte, entiendo perfectamente por qué. Diego se lanzó hacia él, pero 2 hombres de seguridad que Valeria no había visto entrar lo sujetaron. Eran grandes, profesionales, y claramente estaban esperando exactamente esta reacción. Señor López, dijo la licenciada poniéndose de pie, le sugiero que se retire y consulte con sus propios abogados. Esta reunión ha terminado. Sebastián, podemos continuar con los detalles administrativos. Esto no se va a quedar así, gritó Diego mientras los guardias lo escoltaban hacia la puerta. Voy a impugnar ese testamento. Voy a demostrar que ese hombre es un fraude. ¿Me oyeron? Un fraude. La puerta se cerró detrás de él. Valeria se quedó sentada, en shock, sin saber qué hacer o decir. Señora Herrera, dijo la licenciada con un tono notablemente más suave. ¿Desea retirarse o prefiere quedarse? Hay ciertos asuntos que involucran a usted también. Valeria parpadeó. ¿A mí? Sí, doña Remedios dejó instrucciones específicas en caso de que, en caso de que las cosas se desarrollaran de cierta manera. Pero podemos hablar de eso más tarde si lo prefiere. Sebastián se acercó y extendió su mano. Siento mucho que hayas tenido que presenciar esto. Debe ser muy incómodo para ti. Valeria le estrechó la mano casi por reflejo. Su apretón era firme, pero gentil. Yo, no sé qué decir. No tenía idea de que existías. Nadie lo sabía, excepto mi mamá y yo. Bueno, y mis padres adoptivos. Claro, fue decisión de ella mantenerlo en secreto hasta su muerte. Creo que sabía exactamente cómo reaccionaría Diego. ¿Por qué te buscó?, preguntó Valeria. Después de tantos años. ¿Por qué ahora? Sebastián miró a la licenciada, quien asintió casi imperceptiblemente. Porque estaba preocupada, por su seguridad, por su dinero, y creo que también por ti. 3 días después, Valeria estaba sentada en un café de la Roma Norte frente a Sebastián. Diego no había vuelto a la casa desde el despacho de la licenciada. Había llamado una sola vez, borracho y amenazante, para decirle que estaba en casa de un amigo, y que no lo esperara. Valeria no lo esperaba. Por primera vez en años, había dormido toda la noche. Sebastián llegó puntual, con un portafolio de piel bajo el brazo, y una expresión seria. Ordenó un café americano negro sin azúcar, y fue directo al grano. Necesito enseñarte algo. Pero antes, necesito que entiendas que lo que voy a mostrarte va a cambiar tu vida completamente. Si prefieres no saber, si quieres seguir con tu vida como está, lo entenderé, no te juzgaré. Valeria sostuvo su taza de capuchino con ambas manos. Ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Todo ya cambió, ¿cierto? Sebastián abrió el portafolio y sacó una carpeta amarilla gruesa. Esto es todo lo que mi mamá recopiló durante los últimos 3 años sobre Diego. Valeria abrió la carpeta y comenzó a leer. Con cada página, sentía que el piso bajo sus pies se volvía menos sólido. Había registros bancarios que mostraban que Diego había estado extorsionando a su madre durante años. No eran préstamos, como él siempre decía, eran demandas, amenazas apenas veladas en correos electrónicos y mensajes de WhatsApp que doña Remedios había impreso y guardado meticulosamente. Si no me transfieres 200,000 pesos esta semana, le voy a contar a toda la familia sobre tu aventura con el jardinero en 1995. ¿Crees que tu reputación sobrevivirá a ese escándalo? Necesito 500,000 urgente. Si no los tengo el lunes, voy a tener que vender la historia de papá y sus negocios a un periodista que conozco. Ya sabes, esas cosas del lavado de dinero. ¿Quieres ver el nombre de Castellanos en los periódicos? Página tras página de manipulación, chantaje y abuso emocional. Valeria sintió náuseas. Sigue leyendo, dijo Sebastián suavemente. La siguiente sección es peor. Y lo era. Había reportes médicos de doña Remedios de los últimos 6 meses. Su cardiólogo, el doctor Hernández, había estado preocupado por el deterioro acelerado de su condición cardíaca. Es inusual, decía una nota, que su condición empeore tan rápidamente cuando había estado estable durante años. He cambiado su medicación 3 veces, y nada parece funcionar. Pero había algo más, un sobre pequeño,
Contenía copias de recetas médicas, recetas firmadas por el doctor Fermín Soto, el médico de cabecera de la familia, para medicamentos cardíacos. El problema era que las recetas no coincidían, las dosis eran diferentes, los compuestos eran diferentes. Mi mamá comenzó a sospechar hace 4 meses, explicó Sebastián. Notó que después de tomar su medicación nocturna, se sentía terrible, palpitaciones, mareos, debilidad. Le pidió a Lupita, el ama de llaves, que guardara en secreto algunas de sus píldoras sin tomarlas. Las mandó a analizar a un laboratorio privado. Sacó otro documento, un reporte toxicológico. Las píldoras que doña Remedios tomaba no eran las que su doctor le había recetado. Alguien las había sustituido por una combinación que, según el toxicólogo, podrían provocar arritmia cardíaca severa y potencialmente fatal en pacientes con condiciones cardíacas preexistentes. Dios mío, susurró Valeria. Diego la estaba envenenando. Eso creemos, pero no pudimos probarlo antes de que ella muriera. El certificado de defunción dice paro cardíaco por causas naturales. El doctor Soto lo firmó sin siquiera hacer una autopsia. Porque Diego lo pagó, dijo Valeria, las piezas cayendo en su lugar. Yo vi transferencias en su cuenta. Pensé que eran sus apuestas en línea. Siempre está apostando. Pero una de ellas, hace 2 meses, fue por 250,000 pesos a una cuenta de DF. Soto. Sebastián sacó su teléfono y comenzó a tomar notas. ¿Tienes acceso a esas cuentas? Él cambió todas las contraseñas hace 3 semanas, pero hice capturas de pantalla de todo hace meses. No sabía por qué en ese momento. Solo tenía un mal presentimiento. Las tienes todavía. En mi nube. Diego no sabe que tengo una cuenta separada. Sebastián se recargó en su silla. Su expresión era difícil de leer. Valeria, esto es evidencia de homicidio premeditado. Si vamos a la policía con esto, Diego irá a prisión. Sí, por mucho tiempo. Valeria miró su café, ahora frío. Pensó en los últimos 12 años. Los gritos, las humillaciones. Las veces que Diego la había empujado contra la pared cuando estaba borracho. La vez que la abofeteó porque la cena no estaba lista cuando él llegó. Las innumerables infidelidades que él no se molestaba en ocultar. El embarazo que perdió. Y el comentario de Diego. Quizás es mejor. No necesitamos otro gasto. ¿Por qué me estás diciendo todo esto? Preguntó finalmente. Apenas me conoces. Sebastián suspiró profundamente. Porque mi madre me lo pidió. En sus últimas semanas, hablábamos todos los días. Me contó sobre ti, sobre cómo Diego te trataba. Me dijo que eras una buena mujer atrapada en una situación terrible. Me hizo prometerle que si algo le pasaba, me aseguraría de que tú estuvieras a salvo. ¿Por qué le importaba? Apenas nos veíamos. Porque ella vio en ti lo que ella había sido décadas atrás. Atrapada con un hombre violento, su primer esposo, el padre de Diego, se vio reflejada en ti, y no quería que sufrieras lo mismo que ella había sufrido. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valeria, antes de que pudiera detenerlas. Durante años había creído que estaba sola, que nadie veía ni le importaba lo que estaba viviendo. Pero esta mujer, prácticamente una extraña, había visto, había entendido, y había tratado de ayudar incluso después de muerta. ¿Qué quieres que haga? Preguntó con voz quebrada. Quiero que me ayudes a hacer justicia. Por mi madre sí, pero también por ti. Diego no puede salirse con la suya, y tú mereces una vida mejor que esta. Valeria limpió sus lágrimas y miró directamente a Sebastián. Por primera vez en años, sintió algo que había olvidado: esperanza. Está bien, te ayudaré, pero necesito que me prometas algo, lo que sea, cuando todo esto termine. Cuando Diego esté pagando por lo que hizo, ayúdame a divorciarme y a comenzar de nuevo. No quiero su dinero, no quiero nada de él, solo quiero ser libre. Sebastián extendió su mano sobre la mesa. Trato hecho. Valeria la estrechó, y en ese apretón de manos, selló no solo un acuerdo, sino el comienzo del fin de su matrimonio y el inicio de su liberación. Diego la miró con una mezcla de desprecio y triunfo. Ya no fingía. ¿Sabes cuál fue el verdadero error de mi madre? Continuó, caminando lentamente alrededor de la sala. Creer que yo iba a conformarme con migajas. Creer que podía jugar conmigo. Valeria sentía que el aire se le acababa, pero se mantuvo firme. Ella te tuvo miedo, dijo. Por eso escondió a Sebastián. Por eso planeó todo. Diego soltó una carcajada amarga. Claro que me tenía miedo. Siempre supo quién era yo. Siempre supo hasta dónde podía llegar. Se acercó demasiado.
Valeria retrocedió un paso. ¿Sabes qué sentí cuando la vi empeorar día tras día? Continuó, poder. Por primera vez en mi vida, yo tenía el control. Eres un monstruo, susurró Valeria. No, soy el resultado de ella. De sus silencios, de su hipocresía. Diego se sirvió otro whisky. Las pastillas eran idénticas. Nadie sospechó, cada noche un poco más, hasta que el corazón simplemente se rindió. Valeria apretó los puños. Y ahora perdiste todo. Diego se encogió de hombros. Todavía no. El testamento puede impugnarse. Sebastián no va a quedarse con ese dinero tan fácilmente. No va a importar, respondió ella, porque ya lo confesaste. Diego frunció el ceño. ¿Qué dices? En ese instante, las luces del jardín se encendieron. Golpes fuertes en la puerta. Policía, abra la puerta. El rostro de Diego se desfiguró. ¿Qué hiciste, Valeria? Ella lo miró sin miedo por primera vez en 12 años. Te escuché, te grabé, y hoy termina tu juego. Diego intentó huir, pero la puerta se abrió de golpe. Dos agentes entraron, seguidos por Sebastián. Diego Herrera López, dijo uno de los policías. Queda detenido por homicidio calificado. Diego gritó, insultó, intentó resistirse. Fue inútil. Mientras se lo llevaban esposado, miró a Valeria con odio. Esto no se queda así, escupió. Te voy a arrastrar conmigo. Valeria no respondió. Ya no tenía poder sobre ella. La noticia explotó en los medios al amanecer. Heredero acusado de asesinar a su madre por una fortuna de 90 millones de dólares. Valeria observaba la televisión en silencio, mientras Sebastián hablaba con los abogados en la cocina. La evidencia es sólida, dijo uno de ellos por teléfono. Confesión grabada, transferencias bancarias, recetas falsas. No va a salir libre. Valeria cerró los ojos. Nunca pensé que esto terminaría así, dijo en voz baja. Sebastián se sentó frente a ella. Terminó como tenía que terminar. Mi madre ya no podía defenderse. Tú sí, yo también fui víctima, respondió. Pero me quedé demasiado tiempo. Sebastián asintió. Ella lo sabía. Por eso te eligió. No por lástima, por fuerza. Días después, Valeria visitó a Diego en prisión. No por compasión, por cierre. ¿Vienes a burlarte?, preguntó él, detrás del vidrio. Vengo a despedirme, respondió ella. Voy a divorciarme. No voy a pedir un solo peso. Solo quiero mi libertad. Diego sonrió con cinismo. Siempre fuiste débil. Valeria negó con la cabeza. Débil fue quedarme. Fuerte es irme. Se levantó y se fue sin mirar atrás. 6 meses después, la casa de las Lomas estaba en venta. Valeria empacaba sus últimas cosas cuando Sebastián llegó. El juicio avanza rápido, le informó. Diego enfrenta cadena larga. No hay apelación viable. Valeria respiró profundo. Entonces ya terminó. No, corrigió Sebastián. Apenas empieza tu vida. Le entregó un sobre. Mi madre dejó algo más para ti. Dentro había una carta escrita a mano. Valeria, si estás leyendo esto, significa que ya eres libre. Nunca subestimes tu valor. Nunca vuelvas a quedarte donde te apagan. Gracias por hacer lo que yo no pude hacer a tiempo. Remedios. Valeria lloró, pero no de tristeza. Semanas después, firmó el divorcio, sin escándalos, sin peleas. Se mudó a un departamento pequeño, luminoso, con plantas en el balcón. Un día, mientras tomaba café, recibió un mensaje de Sebastián. ¿Te gustaría cenar conmigo hoy? Sin abogados, sin pasado. Valeria sonrió. Respondió, sí, pero despacio, porque por primera vez, no tenía prisa, no tenía miedo. Había sobrevivido a un matrimonio, a una traición y a una verdad devastadora. Y eso ya la hacía invencible.